¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de una de las grandes paradojas de nuestra historia. ¿Por qué una revolución que prometía justicia para todos tardó casi 40 años en darle el voto a la mitad de su gente? O sea, a las mujeres. Y justo esa es la pregunta central, ¿no? ¿Cómo es que una revolución que luchara por la justicia social y la democracia, pues le negó a las mujeres uno de sus derechos más básicos por tanto tiempo? La respuesta, como vamos a ver, es mucho más complicada de lo que uno pensaría. Para entenderlo, este es el camino que vamos a seguir. Primero, vamos a ver esa promesa que no se cumplió. Después, el verdadero miedo que había detrás. Luego, las décadas de dimes y diretes. La victoria, que llegó, pero con sus detalles. Y finalmente, ¿qué pasó después de que se ganó el derecho a votar? Bueno, arranquemos. Imaginen la escena. Acaba de pasar la revolución, se están sentando las bases de un México moderno y en el papel la gran promesa era la igualdad para todos. ¿Pero qué pasó en la realidad? Pues que esa promesa nació mocha, incompleta. La mitad de la población, las mujeres, se quedó fuera de la jugada política. Y para que nos demos una idea de qué tan tarde fue, miren esta comparación. México fue de los últimos grandes países de América Latina en dar este paso, muchísimo después que Brasil, Argentina o Chile. Y esto no fue una coincidencia, para nada. Fue el resultado de una resistencia política muy fuerte. Y aquí es donde llegamos al mero centro del asunto. La oposición al voto de las mujeres no era solo un prejuicio de la época. No, era un miedo complejo. Sí, con raíces sociales. Pero sobre todo, y esta es la clave de todo, un miedo profundamente político. Y lo más interesante es cómo se manejaba esto públicamente. Por un lado, el discurso oficial era que había una separación natural. El hombre a la política, la mujer a la casa. Pero por debajo de la mesa, el miedo real, el que de verdad frenó todo durante décadas, era otro. El pánico que le tenía la élite revolucionaria a que las mujeres, por su supuesta cercanía con la Iglesia, votaran en contra de ellos y de su proyecto de un Estado laico. Y esta es la idea que tenemos que tener clarísima. Ese supuesto clericalismo de las mujeres fue como un fantasma que persiguió el debate por años. Se volvió la excusa perfecta para la exclusión, pintando a las mujeres casi como una amenaza para el proyecto de nación que se estaba construyendo. ¿Y saben cuál era la consecuencia de todo esto en la ley? Era brutal, de verdad. Al no considerarlas ciudadanas con plenos derechos, a las mujeres se les puso legalmente en una categoría parecida a la de los criminales o los ebrios consuetudinarios. Imagínense, una exclusión así de tajante y humillante. Pero a ver, claro que las mujeres no se iban a quedar de brazos cruzados. La lucha fue larguísima, con avances, con retrocesos, y fue protagonizada por activistas, políticas y escritoras que no dejaron que el tema se muriera por décadas. Miren, esta línea del tiempo resume casi 40 años de esta batalla. Empieza con los debates en Yucatán en 1916, pero ¡pum!, un revés gigante con la Constitución del 17. Luego, un intento que casi se logra con Cárdenas en el 37. Después, una victoria a medias en el 47 con el voto municipal, hasta que por fin, en 1953, se consigue el sufragio universal. Y es que había voces como la de Hermila Galindo, una de las pioneras, que usaban una lógica, pues, aplastante. O sea, el argumento es súper simple y directo, ¿no? Si las mujeres pagan impuestos, obedecen las leyes y reciben los mismos castigos que los hombres, ¿por qué no pueden tener los mismos derechos? Una pregunta que, increíblemente, tardó décadas en tener respuesta. Y aquí viene uno de los momentos más, frustrantes de toda esta historia. En 1938, con Lázaro Cárdenas, el voto femenino estuvo a un solo pasito de ser ley. Pasó por todos lados. La mandó el presidente, la aprobó el Senado, la aprobó la Cámara de Diputados, la aprobaron los estados, todo estaba listo. ¿Y entonces qué pasó? Pues nada, es increíble. La reforma, ya aprobadísima por todos, simplemente se guardó en un cajón. Nunca se publicó en el diario oficial. ¿Por qué? De nuevo, el mismo miedo de siempre. Venía la elección presidencial de 1940 y el régimen simplemente no se quiso arriesgar con un montón de nuevas votantes que no sabían cómo iban a reaccionar. Finalmente, después de tanta lucha, en 1953 llega la victoria. Pero ojo, llega con un asterisco, con una letra chiquita, porque ganar el derecho al voto no significó, ni de cerquita, alcanzar la igualdad de verdad. El camino fue poco a poco.
Primero, en el 47, se les da el voto solo para elecciones municipales, como una especie de prueba, ¿no? A ver qué pasaba. Y ya después, en el 53, el presidente Adolfo Ruiz Cortines cumple una promesa de campaña y listo, se aprueba la reforma constitucional para el sufragio universal. Fue, en parte, una movida política para verse como un líder moderno. Y el impacto fue inmediato y fue masivo. Imaginen, para la siguiente elección presidencial, la de 1958, el padrón electoral, o sea, el número de personas registradas para votar, casi se duplicó de la noche a la mañana. Millones de nuevas ciudadanas entraron a la vida política del país. Pero la gran pregunta es, ¿todo ese poder en las urnas se convirtió en poder político real? A ver, ¿qué les parece este número? 3%. Aquí está el detalle de ese 3%. Y el punto clave es este. Aunque las mujeres ya eran la mitad de quienes votaban, su presencia en los lugares donde se toman las decisiones era casi simbólica. Menos del 5% de diputadas y apenas un 3% de senadoras en los años que siguieron. O sea, el derecho a ser electas ya estaba en el papel, pero las barreras para llegar ahí seguían puestas. Y esto nos lleva a la parte final de este análisis. Porque, claro, ganar el voto fue un paso gigante, un hito, pero la lucha por la igualdad de verdad apenas estaba empezando, y se tuvo que mover a otros lugares. Miren lo que decía la gran Rosario Castellanos casi 20 años después de que se ganara el voto. Que la ley cambió, sí, pero la cultura, las expectativas sociales seguían siendo las mismas. La sociedad seguía esperando que la principal virtud de una mujer fuera sacrificarse por los demás antes que pensar en su propio desarrollo. Y creo que esa es la gran lección de todo esto, ¿no? Que tener un derecho escrito en la ley no es suficiente. Las desventajas en lo económico y en lo político seguían ahí. Por eso, una nueva generación de feministas en los 60 y 70 le dio un giro a la lucha. Ya no se trataba solo de poder votar, sino de transformar la vida de todos los días. Y con esa pregunta nos quedamos, una que sigue muy vigente hoy. La historia del sufragio en México es un recordatorio de que ganar un derecho en el papel es solo el primer round. La verdadera pelea, la de transformar la cultura y la vida diaria, esa continúa. Gracias por habernos acompañado.